A continuación se presenta un problema del libro Fenómeno de Transporte del autor Beard, segunda edición. El problema es el 10b.3, el cual nos dice: conducción de calor en el montaje de una barra de combustible nuclear. Considerar una larga barra cilíndrica de combustible nuclear que está recubierta por una capa anular de un revestimiento de aluminio. En el interior de la barra de combustible se produce calor por fisión. Esta fuente de calor depende de la posición aproximadamente según la relación Sn igual a Sn0 multiplicado por 1 más B, que multiplica a su vez a la relación R sobre Rf elevado al cuadrado. Aquí Sn0 y B son constantes desconocidas y R es la coordenada radial medida desde el eje de la barra de combustible cilíndrica. Calcular la temperatura máxima en la barra de combustible si la superficie externa del revestimiento está en contacto con un líquido refrigerante a temperatura TL. El coeficiente de transmisión de calor en la interfase revestimiento-refrigerante es HL y las conductividades térmicas de la barra de combustible y del revestimiento son KF y KC. Para este problema se tienen que obtener dos perfiles, uno para la barra de combustible nuclear y otro para el revestimiento de aluminio. Empezamos con la barra de combustible nuclear. De aquí se parte del balance de energía en coordenadas cilíndricas, el cual es el siguiente. Eliminamos los términos de transferencia de calor angulares porque no existen, solamente hay transferencia de calor de manera radial, y la acumulación porque nos encontramos trabajando en estado estacionario. Con esto, nuestra ecuación se reduce a la siguiente: conservando los términos radiales y de generación de calor. El problema nos arroja una fórmula para la generación de calor, la cual es la siguiente. Pasamos a sustituir Q en la ecuación del balance general, siendo una sustitución directa. Nos quedaría la ecuación siguiente. Determinamos las condición de frontera 1 y condición de frontera 2, para dar solución a nuestra ecuación diferencial número 1. Para eliminar nuestra relación 1 sobre R, procedemos a multiplicar ambos términos por R, quedando así nuestra siguiente ecuación. Despejamos la parte diferencial de la ecuación y con eso ya estaría listo para resolverse. Aplicaremos el método de variables separables e integraremos. Una vez obtenida la solución a la integral, despejamos la parte diferencial y aquí podemos observar que se ha creado una nueva constante llamada C'. Esta constante tiene el valor de C sobre K. Se ha creado al momento de pasar la K dividiendo sobre la constante C que teníamos anteriormente. Resolviendo por variables separables e integrando, una vez obtenida nuestra solución a la integral, haremos uso de la condición de frontera 1 para obtener el valor de nuestra constante C'. Analizando, podemos observar que hay un logaritmo natural de R, y evaluando en R igual a 0 se obtiene una indeterminación, por lo que concluimos que C' es igual a 0. Entonces, con este valor de la constante, nuestro perfil de temperatura queda reducido de la siguiente manera. Ahora, para el valor de la constante B, hacemos uso de la condición de frontera 2. Pero analizando, concluimos que no se conoce el perfil de temperatura Tc, por lo que será necesario realizar un balance en el revestimiento de aluminio. Ahora presentamos la ecuación general del balance de energía en coordenadas esféricas, obteniendo la siguiente ecuación. Aquí podemos observar que es parecida a la ecuación anterior que hayamos obtenido para la barra nuclear, solo que sin la generación de calor, ya que no hay generación de calor en el revestimiento. Ahora determinaremos las condiciones de frontera para el revestimiento. Tenemos la condición de frontera 3, que nos indica que en la interfaz entre sólidos el calor conducido por la barra nuclear será totalmente transferido y conducido por el revestimiento. Hacemos una distinción entre las constantes K, agregando un subíndice F cuando se refiere a la barra de combustible nuclear y C cuando se refiere al revestimiento de aluminio. La condición de frontera 4 nos indica que el calor conducido en R igual a Rc será transformado a convección con el líquido refrigerante. Recordamos lo que es nuestra ecuación diferencial llamada ecuación diferencial 2. Aplicamos variables separables e integramos.
obteniendo esta ecuación. Después procedemos a mover la constante k al otro lado de la igualdad, creando ahora una nueva constante llamada a'. De aquí aplicamos variables separables e integramos, obteniendo una solución de la integral de esta manera. Una vez obtenida la solución de nuestras integrales, hacemos uso de la condición de frontera 3, la cual nos pide una igualdad entre derivadas, pero para esto necesitamos derivar lo que son nuestras variables tf y tc con respecto a r, las cuales quedarían de la siguiente manera. Después de haber obtenido esto, insertamos la condición de frontera 3 en los resultados, quedando esta igualdad. Procedemos a despejar a' y después factorizamos para obtener el valor de la constante a'. Después hacemos uso de la condición de frontera 4, que al sustituir nos queda algo así. Ahora procedemos a evaluar r igual a rc y hacer el desarrollo para despejar la constante d, presentando a continuación el desarrollo del despeje, y por último procedemos a factorizar para conocer el valor de nuestra constante d. Recordamos ahora que ya tenemos tres de nuestras constantes que queremos saber: c', a' y d. Para conocer el valor de la constante que nos falta, hacemos uso de la condición de frontera 2 y ahora igualamos tf y tc, quedaría de la siguiente manera. Procedemos a evaluar r igual a rf y despejamos nuestra constante b. Después simplificamos y llegamos al valor de nuestra constante. Ahora sustituimos los valores de a' y d en la ecuación anterior, quedando una ecuación como la siguiente. Esta ecuación puede ser factorizada, quedando así, y esta a su vez simplificada aún más, quedando la siguiente ecuación. Tenemos ahora que la temperatura máxima en la barra es cuando R es igual a 0, porque el centro es el punto más caliente, pues desde ahí sale el calor recién generado. Entonces evaluamos TF en R igual a 0 y así obtenemos la siguiente ecuación. Por lo tanto, tenemos ahora la ecuación que nos permite calcular la temperatura máxima de la barra de combustible nuclear, quedando completo el problema.